Los relojes, un eterno y tranquilo tic-tac. ¿Pueden ellos tener la respuesta definitiva sobre la forma de la Tierra? En este capítulo vamos a conocer a un marinero que ha competido dando la vuelta al mundo. Y esta vuelta al mundo la ha hecho con sus brazos y con la vela. Conocimiento sobre el terreno del lugar donde él habita lo sabe perfectamente. Dicho esto, empecemos. A pesar de que a priori puede parecer que todo esto es muy complejo, vamos a tratar de simplificarlo, pero no sin antes ver el vídeo presentación d'Hervé Riboni. Bonjour, mon nom est Hervé Riboni, je suis platiste depuis 7 ans. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions concernant le dossier de la Terre plate qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été mentionnées dans tout ce que j'ai pu voir et entendre sur le sujet. Le but de cette vidéo est d'amener de nouveaux éléments aux chercheurs de vérité pour aider à la conception d'une carte de la Terre plate. J'ajouterai que cet exposé un peu technique n'est peut-être pas recommandé pour ceux qui abordent le sujet. Mon expérience de marin professionnel dans des courses de voiliers en haute mer m'a amené entre autres à faire un tour du monde par les 50e de latitude sud qui passe par le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique, le cap Lewin en Australie et le cap Horn en bas de l'Amérique du Sud, communément appelé par les platistes le Grand Cercle. J'ai aussi traversé 8 fois l'Atlantique et parcouru plus de 100 000 milles nautiques. Ainsi, j'espère que mon expérience pourra contribuer à une approche un peu différente sur le sujet. Quand j'étais skipper, en tant que capitaine, j'ai beaucoup utilisé les cartes marines et quand je me suis ouvert à la théorie de la Terre plate, je me suis demandé comment on fait les manipulateurs pour passer d'une surface plane à une sphère sans que ce soit trop évident que quelque chose ne fonctionne pas avec les trajets, les distances et le positionnement des continents. Ahora que hemos visto a qué se dedica y cuáles son sus hitos, muy poca gente puede decir que ha dado la vuelta al mundo, parece ser que sí que tiene un conocimiento serio sobre el terreno y sobre todo mucha experiencia. En este vídeo ahora lo que vamos a hacer va a ser resumir y simplificar la información de este hombre. Básicamente porque un vídeo subtitulado es difícil de seguir. Y más aún cuando se empieza a llenar de tecnicismos, con lo cual vamos a coger sus argumentos y los vamos a poner dentro de este vídeo. Para poder ver cómo las zonas horarias nos pueden demostrar la forma de la Tierra, como dice Hervé Riboni, necesitaremos un mapa con todas las zonas horarias a nuestra disposición. Este mapa, por ejemplo, ya nos puede servir. Y como se puede ver claramente en este mapa, podemos ver distintas franjas horarias. Y podemos ver también claramente cómo las franjas horarias al norte son completamente distintas a la del sur. Y como Hervé Riboni también indica, esto no debería de suceder. Tanto las franjas horarias en el norte, tanto como en el sur, deberían de ser exactamente las mismas. Hay una zona donde podemos ver cómo esta transición horaria tan rápida que se da en el norte es especialmente llamativa. Podemos ver esta zona de Rusia donde pasa rápidamente a 4 y casi inmediatamente pasa directamente a 3. Pero no solo eso, la zona que pasa directamente a 2 luego pasa directamente a 1, en el cual todo eso luego se alarga. Pero ahora bien, hay un meridiano donde están las Islas Británicas donde pasa básicamente igual de rápido, pero con una franja horaria de más de 3 horas a Groenlandia. Fijaros aquí. Creo que empezaréis a notar que este formato horario, donde pasan las horas tan rápidas, tan solo puede ser válido en un formato del mapa Gleason. Porque como sucede en una pista de atletismo, la zona interior siempre tiene menos recorrido. Y aquí, ¿qué es lo que han hecho con este mapa? Quitarle horas. Tanto es así que la zona de abajo, la zona sur, tiene 24 horas. ¿Y sabéis cuántas horas tiene la parte norte? 18. Falta un total de 6 horas cada día en la zona norte. ¿Dónde lo han recortado? Está claro, en el mar. Hemos visto las 3 horas de las Islas Británicas a las de Groenlandia. Siempre aprovechan el agua. ¿Y sabéis dónde está el siguiente?
en el estrecho de Bering, el cual separa Estados Unidos de Rusia por tan solo 50 kilómetros. Ahí desaparecen 3 horas. Y las franjas horarias no tan solo nos están indicando que en la parte norte corre deprisa las horas, como así debería de suceder en el mapa Gleason, sino que en el sur funcionan de una forma mucho más lenta. Hemos visto intervalos muy rápidos donde corren muchas horas en la parte norte, pero fijaros por ejemplo en la zona sur, fijaros en Australia. Tenemos una zona horaria que tan solo hay un intervalo de media hora y en total hay 3 zonas horarias en un continente tan grande como Australia. En la zona sur, los 3 grandes continentes, África, Sudamérica y Australia, tan solo ocupan 10 franjas horarias. Ahora ya sabemos por qué Groenlandia, a pesar de tener 2 millones de kilómetros cuadrados, ocupa mucho más que África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa mucho más en el mapa porque les interesa engañar con las franjas horarias. De hecho, Herbert Riboni decidió coger y tomar como comparativa 2 lugares en distintas latitudes, uno en el norte y otro en el sur, básicamente del mismo tamaño, donde Australia servía para compararse, por ejemplo, con Estados Unidos, donde el ancho más o menos era el mismo. ¿Qué es lo que nos encontramos con esta comparativa? Pues que lo que tenemos en la latitud sur, que es Australia, aunque lo hayan dividido en 3 zonas horarias, tan solo hay 2 horas. Mientras que Estados Unidos, que está en el norte y básicamente tiene el mismo ancho, tiene hasta 4 horas. Y así es como debe de funcionar en el mapa Gleason. Tienen que haber muchas zonas horarias en el norte de pequeño tamaño y sucediéndose muy deprisa, que lo único que han hecho ha sido quitar horas, y luego más al sur, lo que nos está demostrando esta franja horaria es que tan solo utilizan 2 horas para todo un continente como Australia. Las zonas horarias dentro de una esfera deberían de sucederse igual en el sur que en el norte. O sea, si en el norte vemos que cuanto más se llega hacia el polo, más se reduce el espacio para meter zonas horarias y se tienen que dar muchas zonas horarias en poco espacio, debería de suceder exactamente lo mismo en el sur. Que no solo no sucede, sino que sucede totalmente al contrario. La zona horaria se ensancha al sur y en cambio en el norte mengua. Esto, como Herbert Ribon muestra aquí, tan solo encaja dentro de un mapa Gleason. Tenemos las 4 franjas horarias de Estados Unidos por tan solo 2 de Australia. El truco del engaño ha sido dividir Australia en 3 franjas horarias metiéndole tan solo media hora. Pero la realidad es que tan solo hay 2 franjas horarias en Australia y 4 en Estados Unidos. Y después de ver cómo se eliminan grandes franjas horarias en pequeños espacios de mar en el norte, vamos a ver dónde se genera el resto del plan, porque se necesita un lugar donde trazar el cambio de día, donde se hace, obviamente también, en medio del Océano Pacífico, conocido como el International Dateline. Y como bien indica Herbert Ribon, cuando se encontraban en esta zona del Pacífico, él y sus compañeros de competición a veces tenían que añadir 2 o 3 horas tranquilamente como franja horaria en esta zona, porque literalmente, en cuanto a tiempo se refiere, en este lugar estaban completamente perdidos. Y como bien indica, la mentira de la forma de la Tierra la tienen que esconder dentro de masas de agua, porque si todo esto se generara dentro de masas de tierra, la gente, la población que vive ahí, se daría cuenta del engaño. Y estos grandes cambios horarios que hemos visto, todos se suceden en el agua. Algunos cambios de hasta 3 horas, como hemos dicho antes, en tan solo 50 kilómetros de mar. Mientras que en el sur necesitan hacer las franjas horarias mucho más anchas. Todo esto ya deja más que claro, a mi entender, que el mapa Gleason no es una ilusión, no es una fantasía de unos pocos, sino más bien una realidad.
Ha habido gente que ha creído en la esfera y, a pesar de demostrar que los vuelos demuestran el formato del mapa Gleason, todo tipo de argumentos han aparecido para básicamente intentar dar forma a la esfera, como por ejemplo seguridad de los viajeros en el Océano Pacífico y por ello bordean las costas, repostaje, recogida de nuevos viajeros, etcétera, etcétera, que daban pues como una enorme casualidad que todo cuadrara en el mapa Gleason. Argumentos que hacían que el debate nadara en el mar de la ambigüedad, cosa que ahora no puede suceder gracias a las franjas horarias, que arrojan certidumbre sobre el lugar donde vivimos, que es simplemente el mapa Gleason. Muchas veces hemos visto el conejo blanco que perseguía a Alicia, y tan solo llevaba un objeto, y ese objeto era un reloj. Está claro por qué utilizan el conejo blanco. Te lo hacen seguir porque tiene un mensaje, y ese mensaje está dirigido a ti.